Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un tema, bueno, complejo y delicado: los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer. Nuestra guía va a ser el libro El Alzheimer día a día, de Arthur J. Belt. Queremos sacar de ahí las claves para entender mejor cómo estos síntomas afectan, ¿no?, a la vida cotidiana y, sobre todo, por qué es tan importante reconocerlos. Hablamos de un deterioro que suele empezar, pues, de forma muy sutil, ¿verdad? Pequeños olvidos, alguna dificultad para encontrar una palabra, cambios que al principio, bueno, a lo mejor ni te das cuenta o piensas que es la edad, el estrés. Exactamente. Y ahí está la clave, ¿eh? La importancia de conocer estos signos. No es solo por buscar un diagnóstico pronto, que claro que sí, es fundamental. Es también para que las familias, los cuidadores, pues puedan entender qué pasa y puedan adaptar el apoyo, que vean que las necesidades de la persona cambian y entender que estos cambios cognitivos y a veces de conducta tienen una base neurológica de cómo está funcionando el cerebro. Claro, tiene todo el sentido. Si entiendes la causa, puedes afrontarlo mejor, supongo. Empecemos entonces con el síntoma que casi todo el mundo relaciona con el Alzheimer: la pérdida de memoria, la amnesia. El libro destaca que lo primero que suele fallar es eso, la memoria reciente, la capacidad de recordar cosas que acaban de pasar. Y es curioso, los recuerdos más antiguos, de la juventud por ejemplo, parece que se quedan ahí, intactos durante más tiempo. ¿Hay una explicación para esto, a nivel cerebral? Sí, sí la hay. Tiene que ver con qué partes del cerebro se afectan primero. El hipocampo, que es clave para formar recuerdos nuevos, para consolidarlos, lo que llamamos memoria episódica reciente, es de las primeras zonas en dañarse. Ajá. Por eso la información nueva como que no se graba bien o se pierde muy rápido. En cambio, los recuerdos antiguos pues están, digamos, más distribuidos, más consolidados en otras partes del cerebro, en el córtex, que se deterioran después. Ya. Eso explica el ejemplo típico que se oye, ¿no? Alguien que no recuerda que ha desayunado, Exacto. pero te cuenta con pelos y señales una historia de cuando era niño. Imagino que eso debe liar mucho a la familia. Muchísimo. A veces dudan. ¿De verdad tiene un problema de memoria? ¿O es que no hace caso? ¿O se ha vuelto, no sé, indiferente? Y es importante entender que no es cosa de voluntad. Y también saber que la memoria no es una sola cosa. Claro. Tenemos la memoria a corto plazo, ¿eh? La que usamos para retener un número de teléfono un momento, ¿no? Sí. Y luego está la de largo plazo. Y dentro de esta está la memoria implícita o no declarativa. Ahí van las habilidades motoras, como montar en bici, o las respuestas emocionales que hemos aprendido. Y esa suele aguantar bastante bien el Alzheimer, fíjate. Qué curioso. ¿Y la que más se afecta entonces, además de la reciente? La memoria explícita o declarativa a largo plazo. Sobre todo la episódica, que es la de nuestras vivencias, nuestros recuerdos personales. También se afecta la semántica, que es como nuestro almacén de conocimientos del mundo, el significado de las palabras. Aunque esta, la semántica, suele fallar más tarde que la episódica reciente. Entiendo. Y esta dificultad para recordar lo reciente y para aprender cosas nuevas es lo que muchas veces lleva a la desorientación. En tiempo, ¿qué día es hoy? Y en espacio, ¿dónde estoy? O sea que la idea clave aquí es que la amnesia del Alzheimer no es un olvido normal, es un patrón muy concreto. Empieza por lo reciente, por daños específicos en el cerebro, y las consecuencias van mucho más allá de no recordar un nombre. Precisamente. Afecta la capacidad de aprender, de orientarse, y según avanza, puede afectar hasta la idea de quién eres, tu propia identidad. Es un síntoma central que, bueno, que golpea casi todas las demás funciones cognitivas. Y eso nos lleva a pensar en la comunicación, claro. El libro habla de la afasia, los problemas con el lenguaje. Sí, la afasia es otro de los síntomas clave, digamos. Puede afectar tanto al hablar, a expresarse, el lenguaje expresivo, como a entender lo que oyes o lees, el receptivo. Muchas veces lo primero que se nota es la anomia, esa dificultad que frustra mucho para encontrar la palabra justa. Sabes lo que quieres decir, pero no sale la palabra. El típico lo tengo en la punta de la lengua, pero a lo bestia, ¿no? Mucho más a menudo y te bloquea. Exacto. Y para compensar, pues a lo mejor dan rodeos muy largos para explicar algo, ¿no? Los circunloquios. O usan una palabra por otra parecida pero que no es, parafasias. O incluso se inventan palabras, los neologismos. Y según avanza, el lenguaje se va haciendo más pobre, las frases más cortas, hasta que en fases muy avanzadas pues casi no se les entiende o llegan al mutismo. ¿Y la escritura también?
Sí, no hay que olvidar la grafia, la dificultad para escribir, que suele ir en paralelo. ¿Y la comprensión? ¿Entienden bien lo que les decimos? La comprensión también se va deteriorando. A veces es más lento o menos obvio al principio. Pueden tener problemas si la conversación es rápida o si habla mucha gente o con frases muy complicadas. Y con el tiempo, pues pierden el significado de muchas palabras. Pero, y esto es interesante y lo dice el libro, la capacidad para pillar el lenguaje no verbal, el tono de voz, los gestos, la cara que pones, esa suele aguantar mejor y durante más tiempo. Ojo, eso es una clave importantísima para comunicarnos entonces. Que aunque fallen las palabras, la conexión emocional, entenderse por gestos o por el tono, puede seguir ahí. Fundamental. Por eso las recomendaciones que da el libro van por ahí. Hablar despacio, frases cortitas, ayudar con gestos, mirar a los ojos, asegurarte de que te está atendiendo antes de hablar y, bueno, muchísima paciencia. No cortarles todo el rato si buscan una palabra, aceptar sus intentos de comunicarse aunque no sean perfectos. El libro da también consejos si la persona se siente incómoda o incluso si usa tacos o lenguaje que no toca, ¿no? Sí, sí. Insiste mucho en tratar siempre a la persona con respeto, como el adulto que es, nada de tratarles como niños, y entender que si sueltan palabrotas o comentarios raros, no lo hacen aposta. Es por la desinhibición, por los cambios en el cerebro, en el lóbulo frontal, no es personal. Hay que intentar que estén tranquilos, bajar el estrés y, bueno, aceptarlo como parte de la enfermedad. Me parece importantísimo un punto que se menciona, que lo que puedan hablar no siempre refleja lo que pueden hacer en otras áreas. Alguien puede tener muchos problemas para hablar, pero todavía ser capaz de hacer otras cosas, ¿no? Exacto. No hay que juzgar la capacidad general de una persona solo por cómo habla. Y, por supuesto, nunca hablar de ella como si no estuviera delante, aunque creamos que nos entera. Hay que buscar ese punto medio, ser conscientes de las limitaciones, pero cuidando su dignidad. Hablando de hacer cosas, otro síntoma del que habla el libro es la apraxia. Suena muy técnico, pero se refiere a algo súper cotidiano. La dificultad para hacer movimientos voluntarios, con un fin. Eso es, la persona quiere hacer algo, entiende lo que le pides, no tiene problemas de fuerza ni de sensibilidad, pero su cerebro no consigue organizar la secuencia de movimientos para hacerlo. Es como si hubiera perdido el manual de instrucciones para esos movimientos que ya tenía aprendidos. El libro pone ejemplos como abrocharse un botón, usar los cubiertos, peinarse, atarse los cordones, incluso gestos como decir adiós con la mano. Cosas que hacemos sin pensar. Justo, pueden coger el tenedor, pero no saben cómo llevarlo a la boca de forma coordinada, o intentan sentarse y lo hacen de una forma rara, como si no supieran cómo poner el cuerpo. A veces, como dice el texto, es difícil saber si es apraxia u otra cosa. Si alguien usa un cepillo de dientes para peinarse, es porque no reconoce el objeto. Eso sería agnosia. O es porque no sabe cómo hacer el movimiento de peinarse. Eso sería apraxia. Ya, claro. O si se pone la ropa interior por encima de los pantalones, es un problema de seguir los pasos, función ejecutiva, o de apraxia al vestirse. Es complejo. Es complejo, sí. Hay un detalle fascinante que menciona la fuente, que a veces la persona no puede hacer algo si se lo pides directamente. Átate los zapatos. Pero sí lo hace de repente si se pone los zapatos para salir o si ve a otro hacerlo y lo imita. Es muy interesante, sí. Parece que el contexto o la imitación pueden como activar ese programa motor que estaba perdido. Y esto da pistas para manejarlo. En vez de dar órdenes abstractas, a veces funciona empezar nosotros el movimiento o hacerlo en el momento adecuado. La clave, como recomienda el libro, es simplificar las cosas. Ropa fácil de poner, zapatos con velcro, adaptar los cacharros de comer y ayudar solo en el paso concreto que falla, animando a que haga lo demás, para mantener la independencia lo que se pueda sin que se frustre. Uf, eso requiere muchísima observación y paciencia del cuidador, sin duda. No darle la lata con lo que ya no puede, pero apoyar lo que aún conserva. Esa es la filosofía general, sí. Vale. Y si la apraxia era perder el cómo hacer, el siguiente síntoma, la agnosia, es perder el qué es, la dificultad para reconocer cosas familiares. Exacto. La palabra viene del griego a, sin, y gnosis, conocimiento. La persona ve, oye, toca, sus sentidos van bien, pero el cerebro no logra interpretar esa información, no la conecta con el significado que tiene guardado. Es como recibir datos, pero no poder procesarlos, ¿entiendes? Sí, sí.
Las más comunes, dice el libro, son la visual, no reconocer objetos o personas, y la auditiva, no reconocer sonidos como el timbre o el teléfono. Eso es. Y hay formas más complejas, como no reconocer partes de tu propio cuerpo o no interpretar bien señales de dentro, como el dolor o la temperatura. Quizá una de las más duras para las familias es la prosopagnosia, no reconocer caras familiares. Pueden no reconocer a sus hijos, a su pareja o incluso a sí mismos en el espejo. Eso tiene que ser terrible. Me imagino el miedo o la confusión de ver a un extraño en el espejo. ¿Qué estrategias propone el libro para esto? Lo primero, que la familia no se lo tome como algo personal. Es un síntoma neurológico, no es que no les quieran. Si no reconoce una cara, pues usar otras pistas, la voz, una caricia que conozca, hablar de recuerdos juntos. Si el espejo le da angustia, pues se puede tapar un tiempo. Si la persona insiste en que esta no es mi casa, en vez de discutir, pues guiarle a cosas familiares dentro de la casa. Mira, tu sillón favorito, vamos a ver las fotos de los nietos. Anclarle en lo que sí conoce. Entiendo. Y si confunde a personas, por ejemplo, a la hija con su mujer de joven. Pues parecido. Evitar corregirle todo el rato o hacerle sentir mal. Se puede recordar con cariño quiénes somos. Soy Ana, tu hija. Pero sin enfrentarle a su error si eso le pone nervioso. Es mejor adaptarse un poco a su realidad, si se puede. Con la agnosia auditiva, si no reacciona al timbre, pues simplemente decirle «llaman a la puerta». Entender que oye el ruido pero no sabe qué significa. Parece que la clave con la agnosia es validar lo que siente y adaptar el entorno y cómo nos comunicamos, más que intentar corregirle. Totalmente. Aceptación y buscar estrategias para compensar. Hemos cubierto las que a veces se llaman las 4A, ¿no? Amnesia, afasia, apraxia, agnosia. Pero el libro menciona otros problemas cognitivos importantes. Sí, es fundamental hablar de las funciones ejecutivas, de sus alteraciones. Esto es, un conjunto de habilidades mentales de alto nivel. Son las que nos permiten planificar, organizar, seguir pasos en una tarea, resolver problemas, pensar de forma abstracta, controlar impulsos, tomar decisiones. Habilidades súper necesarias para el día a día, vamos, desde hacer la comida a llevar las cuentas. Exacto. Cuando fallan, la persona puede tener problemas para seguir una receta, para vestirse en orden, para manejar dinero o para pillar una broma o una ironía. También se incluyen aquí los problemas visoespaciales, dificultades para calcular distancias, para orientarse incluso en sitios conocidos, para juzgar la profundidad. Lo que imagino que aumenta mucho el riesgo de caídas, claro, y hace que cosas como conducir sean ya peligrosas. Sin duda, la capacidad para conducir se suele perder relativamente pronto, aunque la persona no sea consciente de ello. Y eso nos lleva al último síntoma cognitivo clave que toca el libro, la anosognosia. La falta de conciencia de la propia enfermedad. Otro palabra griego. Sin, nosos, enfermedad, y gnosis, conocimiento. Es uno de los síntomas más desconcertantes y más difíciles de manejar para las familias. Es crucial entender, como dice el texto, que no es negación psicológica normal y corriente. La persona de verdad no es consciente de sus problemas cognitivos o de cómo le afectan. Es un síntoma neurológico, causado por el daño en el cerebro, muchas veces en zonas parietales o frontales. O sea, no es que no quieran ver el problema, es que su cerebro les impide verlo. Precisamente. Y puede darse de muchas formas, desde no tener ni idea, estoy perfectamente, hasta tener una conciencia a ratos o quitarle importancia. Tengo algunos olvidos, como todo el mundo. Existe también la anosodiaforia. Reconocen algún problema, pero les da igual. Muestran una indiferencia emocional muy rara. Y esta falta de conciencia explica comportamientos que parecen cabezonería o irracionales. Echar la culpa a otros de sus fallos, insistir en que pueden hacer cosas que ya no son seguras, rechazar ayuda. Claro, si tú crees de verdad que estás bien porque vas a aceptar que te digan que no puedes conducir o que necesitas ayuda para vestirte. Intentar razonar con ellos o enfrentarles a sus errores es inútil. Y muchas veces, peor, porque choca con su realidad y se enfadan o se frustran. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué se hace? La empatía y gestionar la situación de forma indirecta. Ponerse en su lugar. Si yo no fuera consciente de mis problemas, ¿cómo me sentaría si me llevaran la contraria todo el rato? Hay que aceptar su vivencia, aunque no sea objetiva. Y buscar rodeos. El libro da ejemplos prácticos. En vez de decir, ¿te has hecho pis?, comentar, uy, parece que te has mojado al lavarte.
¿quieres cambiarte? Si insiste en conducir, no discutir si puede o no, sino decir, el médico ha dicho que por ahora es mejor que no conduzcas. Echar balones fuera, digamos. Es un cambio de chip total. No intentar cambiar cómo lo ve, sino manejar la situación respetando su realidad. Es la única manera de bajar el conflicto y que no se sientan humillados. Bueno, hemos recorrido un espectro, complejo de alteraciones cognitivas, memoria, lenguaje, movimiento, reconocimiento, planificación, juicio, la propia conciencia de la enfermedad. Es abrumador pensar en cómo interactúan todas estas cosas. ¿Y cómo van evolucionando poco a poco, quitando autonomía? Es un proceso largo y difícil, sí. Un punto importante que no hay que olvidar, y que el libro menciona, es estar alerta si hay cambios bruscos en cómo está la persona cognitivamente. Un empeoramiento así, de repente, puede ser una señal de una infección, de orina, respiratoria, deshidratación u otro problema médico que la persona no puede explicar bien. Eso siempre es para ir al médico urgente. Entendido. Muy importante ese punto. Entonces, resumiendo, comprender toda esta red compleja de síntomas cognitivos es esencial. No es solo información médica, es una herramienta para la empatía, para adaptar los cuidados, para entender comportamientos que nos descuadran y, al final, para dar un apoyo más humano y más eficaz. Exactamente. Permite pasar del desconcierto o de la frustración a veces a una comprensión más profunda de lo que la persona está pasando. Y quizá, como reflexión final, podríamos pensar justo en eso que decías, en cómo interactúan los síntomas. Pensemos en algo tan simple, en teoría, como comer. Cómo se convierte en un reto enorme cuando se junta la dificultad para usar los cubiertos, la apraxia, con no reconocerlos, la agnosia, con olvidar cómo se usan o para qué son, amnesia, problemas semánticos y quizá con no ser consciente de que tienes hambre, problemas de interocepción o la propia nosolosia. Pensar en estas superposiciones nos acerca un poquito más a la complejidad de la experiencia diaria de vivir con Alzheimer. Una perspectiva muy necesaria, sí, para terminar. Gracias por guiarnos en este análisis tan detallado, basado en la obra de Arthur J. Belt. Y gracias a quienes nos han acompañado hoy.